Muy buenos días, mis hermanos. Es un placer y es un gusto estar acá con todos vosotros, haciendo alusión a la tierra donde van nuestros hermanos. De verdad es un gusto poder compartir después de ya un par de años de nuevo, volver a compartir la palabra de Dios aquí con ustedes. Decía esto, y qué bueno que hoy la palabra de Dios se abre para instruirnos sobre lo que es el trabajo o la tarea misionera. Este es un culto misionero, como me decía hermano Pedro Samuc, y de verdad me asustó. Lo único que yo pensé es, ¿para qué me habrán dado esto entonces? Cuando él dijo, la predicación de hoy es sobre Hechos 1:8. Así que vamos a hablar sobre Romanos 8:28 al 30. La carta a los Romanos habla muy claro acerca de nuestra salvación. Pero la gran pregunta que tenemos esta mañana es precisamente sobre cómo estamos nosotros manejando o conduciendo ese llamamiento del Señor, esa salvación que tienes tú de manera personal, esa salvación que tenemos a nuestro favor. ¿Cómo la estamos nosotros manejando? ¿Cómo la estamos conduciendo de manera que sea en beneficio no solo tuyo personal, no solo nuestro, sino que sea un beneficio para también todos los demás? Así que nuestro llamamiento, la siguiente por favor, nuestro llamamiento involucra una total entrega. Y esto es hacia todos. No nos podemos quedar nosotros con lo que significa nada más nuestra salvación, sobre lo que significa tu propia vida cristiana, sin transmitirla a alguien más. Nuestra vida al Señor, lo que nos mueve es ese amor, es esa pasión por un Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el enfoque que quisiera en esta mañana dar al mensaje. Las oportunidades que tenemos nosotros como seguidores de Cristo, los que formamos parte de una iglesia. La iglesia, por ejemplo, la iglesia El Camino. Quisiera decirles, hermanos, servir a Dios es mucho más que una experiencia emocional. Servir a Dios es más que una gran adoración y una buena música. Aunque la alabanza de esta mañana va muy acorde con el tema, la entrega, la pasión por un Salvador. La pasión que le generó a Él tu propia vida, el salvarte. La pasión que le generó a Él precisamente llegar a la cruz del Calvario por salvarte a ti, por salvarme a mí. Esa misma pasión nos debe mover a nosotros como iglesia hacia entregar nuestra vida completamente, en una totalidad. Nuestro llamamiento debe involucrar toda nuestra vida en una total entrega. Y eso es lo importante, que pensemos no solo en nosotros, pensemos que siempre será un tema acerca de los demás. Servir a Dios es más que leer nuestras Biblias diariamente y orar todos los días. Servir a Dios es más que mantenernos sin mancha en medio de la cultura que nos envuelve. Servir a Dios es siempre acerca de los demás. Eso es lo importante para nosotros. Quisiera de verdad retar a la iglesia en esta mañana hacia esa entrega. La siguiente, por favor. Dios está buscando un pueblo entonces lleno de pasión. Por eso decía, no vamos a discutir acerca de los versículos que envuelven cómo Dios nos ha llamado a nosotros. No vamos a discutir acerca de eso, pero sí vamos a reflexionar sobre lo que significa ese llamado, esa salvación que tú tienes a tu favor. Todo eso que Cristo hizo, todo aquello, todo ese plan perfecto de Dios el Padre, enviando a su Hijo a la tierra a caminar, a modelar una forma de vida diferente, que es la que nosotros debemos modelar en medio de la cultura, donde quiera que estemos. La pregunta que hago muchas veces es, ¿cómo te conocen tus vecinos? ¿Qué piensan tus vecinos acerca de ti? ¿Cómo te ve la gente caminar en tu trabajo, en el mercado? Cuando la gente va, cuando nuestras hermanas van a la carnicería, van al mercado, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la universidad, ¿cómo nos mira la otra gente? Y es cierto, en España hay que modelar una forma de vida distinta.
No es tan fácil evangelizar así como aquí en Guatemala. Muy distinto. Tenemos radio, tenemos televisión, muchos contactos, muchas iglesias. Allá es muy diferente. Es un poco difícil. Sin embargo, no imposible para Dios. Así que Dios está buscando un pueblo lleno de pasión, personas de compromiso, personas que confíen en Él, personas que confíen en su plan. Los seguidores de Cristo deben ser gente apasionada, en entrega de vuelta a la pasión que Él tuvo por salvarte a ti. Esa pasión que le hizo llegar a la cruz del Calvario a un sacrificio pleno y perfecto. Algo que no dejara dudas y que restableciera precisamente la relación entre Dios el Padre y nosotros. Muchas veces tomamos muy a menudo otorgada la salvación que cambia nuestras vidas y que sentimos nosotros, a veces la tomamos muy a la ligera. Con demasiada frecuencia nos dejamos descansar en la comodidad de la gracia de Dios. Y no permitimos esa gracia que nos ofrece la salvación, no permitimos que esa misma gracia toque la vida de los demás. Cuán importante fue el ejemplo del Señor Jesús. Donde quiera que caminaba, donde quiera que enseñaba, podíamos tener de cerca un ejemplo. ¿Y qué no diéramos nosotros por poder sentarnos o por haber podido sentarnos alrededor de un Señor y Salvador Jesucristo? Dichosos los apóstoles. Ahora nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos la palabra de Dios precisamente para poder entender esas historias. Si nosotros creemos en Dios, debemos de creer en la palabra, esa carta especial que Él dejó para ti y para mí, para que podamos entender a través de las historias quién es Él. La siguiente. Es urgente para la iglesia que podamos, como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia universal, que ese llamado de la iglesia es un llamado a otro nivel de caminar con Él. No es solo de que ya tenemos la salvación, la palabra de Dios dice que Él nos salvó, nos apartó, y hay un proceso en toda la vida de salvación que nosotros llevamos. Todo eso involucra un proceso, pero también debe involucrar otro nivel en tu viaje de tu vida espiritual. Ese viaje debiéramos tener, ese caminar constante de la mano de Dios. Él te escogió, me escogió, y decidimos nosotros de manera personal caminar de la mano de Él, trabajar con Él, trabajar para Él. Me recuerdo que entrando al CETECA mi mamá preguntaba: hijo, ¿estás estudiando para pastor? Y algunos de mis maestros preguntaron: ¿usted está estudiando para pastor? Y la respuesta era: no, yo no estoy estudiando para eso. Tenía un plan escrito, un proyecto escrito, trabajar. Incluso antes de llegar a la iglesia evangélica, durante muchos años fui católico, y ese proyecto era para trabajar a la par de la parroquia como un proyecto social a través de la profesión como médico. Sin embargo, Dios cambia mi vida, cambia la vida de mi familia, y posteriormente eso se convierte en un plan, en un proyecto para la iglesia evangélica. Muchos que me conocen hemos trabajado juntos incluso en esa proyección social de la iglesia. Y la iglesia no debe cerrar sus ojos al área, a toda esta gente que está alrededor de la iglesia, que muchas veces tiene necesidades y nosotros podemos proyectarnos. Pero lo que iba es precisamente en ese caminar con Dios, en ese espiritual, pensar en para qué Dios nos salvó, para qué Dios nos da o nos dio lo que actualmente tenemos. La siguiente. La siguiente, por favor. Debemos reconocer entonces nosotros el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Decía que es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro llamado, con esa salvación que tú tienes ya y que es parte tuya.
Eso es un regalo. Incluso la vida eterna, si nosotros partiésemos de este paréntesis que significa la vida aquí en la tierra. Si partiésemos de acá, tenemos ese regalo de la vida eterna. Pero eso no basta. Eso no basta. Tienes que invertir tu vida más allá de lo que significa nada más caminar y de verdad dejar una huella. Importante, dejar una huella. Empieza por tu primera iglesia, por tu hogar, por tu familia, por ser un buen padre, por ser una buena madre, por ser una buena hija, un buen hijo. ¿Cuántas muchas otras cosas involucra tu propia vida familiar? Y esa es nuestra primera iglesia. Reconocer el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas es tan importante para nosotros. Así que, ¿me puedes dar otro toque, por favor? Y aquí vamos a ver un ejemplo de aquel tiempo, cómo la respuesta de aquellos primeros discípulos al llamado del Señor demuestra que Dios espera un compromiso completo. Aquellos, dice que dejando sus redes, le siguieron. El que cobraba los impuestos dejó la mesa de los impuestos y se fue tras su Señor. Digo, nosotros en este mundo actual no podemos entender qué significa nuestra salvación. No podríamos comprender la envergadura, todo lo que envuelve la salvación que tenemos en propiedad actualmente, que va más allá de solo guardárnosla, va más allá que eso. Abre tu corazón, abre tu mente y deja que los demás puedan ver lo que Dios ha hecho en tus vidas, en tu vida. Hay un compromiso entonces para seguirle, un compromiso de decirle a los otros, a las otras personas sobre Jesús. La siguiente, por favor. Decirle, hablarle a otros de Jesús. El compromiso de verdad muchas veces se queda varado por algunas razones. Tommy Tini, en su libro El Dios que elige, él dice, hay algo en nosotros que nos hace tener miedo al compromiso, que viene con la verdadera intimidad con Dios, ese conocer de Dios. Y muchas veces nosotros admiramos la vida y ministerio de personas, cómo Dios les usa, cómo Dios de verdad camina con ellos, cómo Dios les responde. Y muchas veces hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué a mí Dios no me responde de la misma manera? ¿Por qué no puedo hacer el trabajo en la misma talla o en la misma dirección que las otras personas? Más adelante vamos a ver que Dios te ha dado dones y Él tiene un plan y te va a usar posiblemente de una manera distinta a como ha usado a los otros hermanos o hermanas. Pero hay algo muy importante. Tenemos temor, dice este autor, de la intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios, el caminar con Dios, requiere pureza. Por eso le tenemos temor. ¿Cuántas veces nos hemos caído en ese conocer del Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nos hemos caído y nos hemos levantado? Es más, Él te ha levantado. Si no fuera por su misericordia y su gracia que camina a la par de tu salvación, no seríamos nada. Ninguno de nosotros podríamos aspirar a más. Sin embargo, la gracia de Él rebosa y siempre está al tanto de lo que tú significas para Él como hijo. Así que la vida así de tranquilidad para la iglesia hace mucho rato que ha terminado. El reto es a conocer un Dios verdadero, y esto que requiere pureza es un reto para cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Aquellos en aquel tiempo fueron llamados. Estamos hablando de un pueblo escogido. Sin embargo, muchos de ellos fallaron. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? De verdad, felicitaciones para los maestros de Oanza. Gracias por invertir su vida. Gracias por invertir su vida en estos chicos. Mi hermano decía, son el futuro de la iglesia. Y de verdad, ¿cómo me gustaría que pudiésemos llevarnos a este grupo de niños que emanan música,
que emanan un mensaje a través de las notas musicales y hacer toda una gira con estos chicos. Felicito a tu hija, qué bien toca la marimba, ¿verdad? De verdad, a vuestra hija sería. Aquellos fallaron, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo tesonero, constante. No olvidarnos que cada día es un reto. Aquí, adentro de la iglesia, pues claro, a todos casi que nos sale aureola, ¿no es cierto? Aquí adentro. Pero el reto no es aquí adentro, el reto está allá afuera. El reto no está solo en Guatemala, el reto está más allá de nuestras fronteras. Y les digo, hermanos, hoy puedo decirles esto con seguridad, pero en un principio y hace algunos años, aún estando en el CETECA, yo decía, Guatemala también es misiones y yo no salgo de Guatemala. Y miren dónde ando. Cuando Juan Lorenz me decía, mire, ¿será que pudiéramos ir a dar una vuelta a España? Y le decía, Juan, a ti Dios ya te ha hablado, a ti te lleva el Señor, a mí todavía no me ha dicho nada. Pobre Juanito, ¿verdad? Hacemos equipo con Juan y Lorenz, algunos de ustedes los conocen. Una pareja muy especial, Dios la usó, de alguna forma conjuntamos el trabajo. Me dijo, solo vamos a ir a dar una vuelta. Llevamos un poquito más de 5 años de estar allá tratando de prodigar el evangelio para muchas personas. España está necesitada, definitivamente. Su cultura está en decadencia. Hay muchas cosas por las cuales España sufre. España está en crisis, pero no solo en crisis material, y no lo logran ver. No lo logran ver. A esta gente le dice uno muchas veces, pero esta gente no logra verlo. Sin embargo, para Dios no hay imposibles. Y por eso es que estamos ahí trabajando con Él y viendo lo que Dios hace delante de nuestros ojos. Hace un par de años estábamos ya por volver como misioneros por asunto del sustento económico. Mis documentos como médico no habían sido cualificados allá, no habían sido homologados. Sin embargo, en el trayecto de ese año que ya nosotros proyectábamos a volvernos, los papeles fueron homologados. Fui reconocido como médico. Y quiero hablar de esto porque es parte del testimonio. Es parte de lo que Dios hace. Si Dios te lleva, Dios te va a sostener. Eso es lo que hemos podido aprender. En medio de una población de 47 millones y tal vez un poco más, hay 5 millones de parados aproximadamente, donde tú como extranjero no debieras de tener ni siquiera chance. Hay mucha gente buscando trabajo. A este servidor lo llamaron a su casa y dijeron, Joel, sabemos que tienes los papeles homologados y todo, quisiéramos que vinieras a trabajar con nosotros. No te ofrecemos un trabajo de tiempo completo, pero te necesitamos. En medio de 5 millones de parados, que a ti te llamen. Es que tú te sientes halagado, de verdad, y dices tú, de verdad, tu Dios es grande. Porque eso nos decía a nosotros, es necesario que estén más tiempo. Y ahí estamos. Y gracias a cada uno de ustedes que ha orado por nosotros, por nuestra vida y ministerio en España. Gracias también por el apoyo económico que hay y que llega para hacer la obra en España. Gracias por invertir en aquella gente, en aquellas familias, porque es muy importante. La pregunta para esta mañana es, ¿hemos reconocido nosotros de manera personal lo que Dios está demandando de nosotros? ¿Hemos reconocido de verdad que teniendo la salvación no es solo para guardarla, sino también cómo Dios puede usar nuestras vidas? ¿Cómo Dios te puede usar? Con los talentos, con los dones, con esos regalos que Dios te ha dado. No es un tiempo para permanecer sentado.
en una banca de iglesia, en una silla de iglesia, sino es para poner en movimiento tus piernas, tu pensamiento, tu corazón. ¿En qué puedo participar? Y eso es importante para nuestra vida personal. La siguiente, por favor. Las palabras del Señor Jesús siempre han sido, y las hemos oído muchas veces: tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, deja que tu luz brille. Y cuando nuestros hermanos hablaban del testimonio a través o a partir de que la gente vea quiénes somos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, eso es muy importante. A raíz de un accidente que tuve en el mes de agosto, luego de ese tiempo, tuve un espacio para trabajar con Cruz Roja. Íbamos en la ambulancia, iba el jefe de grupo, iba yo en medio e iba otro que es de la Guardia Civil, que también colabora con nosotros en la Cruz Roja. Y él me dice: hombre, Joel, ¿qué te ha pasado? Y toda la cosa. Y me dijo: ¿pero por qué tú volviste a trabajar a los 5 días? Ya tú volviste a trabajar. Bueno, sencillo, le dije, porque yo ya me sentía mejor. No, pero tú no sabes que esto y todo. Yo me hubiera declarado al hospital, me hubiera declarado muy enfermo, con mucho dolor de cuello, con problema de mi espalda, y me hubiera metido al hospital hasta que la aseguradora llegara conmigo y me preguntase cuánto quiere para salir ya del hospital. Y hubieras pedido unos 3,000 o 4,000 euros y sales del hospital, y eso te hubiese servido para reparar tu vehículo, tu coche, como dicen allá. El otro compañero, el que iba conduciendo y el que es el jefe de grupo, le dijo: Joel no es así. Joel no va a hacer eso. Llevamos 5 años y solo hemos compartido vida. A este hombre, claro, él sabe a qué me dedico. Hemos hablado algunas veces de Jesús. Tiene libros para leer, gracias por ese ministerio de Pedro. Tiene libros para leer acerca del Señor Jesucristo. Sin embargo, el testimonio, yo no tuve nada más que decir. Lo que este hombre decía, este hombre lo refutó inmediatamente y le dijo: Joel no es así y Joel no lo va a hacer. Gracias a Dios, dice uno, porque el testimonio pesa. Muchas veces no te das cuenta de todo lo que está ocurriendo alrededor de tu vida. La siguiente, por favor. La otra, aparte de reconocer cuál es el llamado, qué es lo que Dios pide de nosotros. No que Dios esté interesado en tu tarea, en tu trabajo directamente. No que lo necesite, pero sí es importante que tú, en amor al que te amó primero, le des lo mejor de lo que Él te ha dado a ti. Abandonarnos a servir. Jesús dijo: el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lo que está diciendo es simplemente: el que abandona su vida, la vivirá al máximo. Nosotros como misioneros allá afuera hemos podido ver cómo el Señor nos ha cuidado. Sé que son muy importantes sus oraciones. Podemos, la siguiente, recordar esa historia del Antiguo Testamento donde Eliseo reconoce, ahí está mal, Eliseo reconoce el llamado. Elías pasa su manto precisamente sobre la vida y el cuerpo de Eliseo. Y en Primera de Reyes 19, en el capítulo 19 está esta historia. Y dice: así que se fue de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él. Y él estaba con la 12ª. Entonces Elías pasó por él y arrojó su manto sobre él. Y dejó los bueyes, aquel dejó los bueyes, corrió tras Elías y dijo: por favor, déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: vuelve otra vez, ¿qué te he hecho? Era el llamado ya de Elías a seguirle. Y Eliseo lo que hizo es que se vuelve, toma el par de bueyes, toma a la madera que une, que no me recuerdo cómo se llama, que es yunta, la yunta,
es ese pedazo de madera grande, o yugo, gracias. Yugo o yunta, también, sí, está bien, muchas gracias por la sugerencia. Dice que toma los dos bueyes y con el yugo o la yunta, hace la madera, ¿sí? La quema y sobre ella quema la carne de los bueyes. Y luego dice, se lo dio a la gente, comieron todos, después se levantó y siguió a Elías y le sirvió. Muchas veces es necesario que nosotros hagamos eso de manera de reconocer verdaderamente cuál es nuestro llamado y reconocer quién es Dios precisamente en nuestras vidas. Hay algo más para compartir, pero sin embargo el tiempo es un devorador precisamente. Alejandro Magno, la respuesta o la historia de Alejandro Magno, si ustedes se recuerdan, cuando quemó sus naves. Muy lógico, ¿no? Les dijo cuando estaban en el ataque a sus enemigos, porque los enemigos superaban en número a su ejército. Y él dio la orden, como eran ellos menos, dio la orden, quemen las naves. Y les dijo, a vencer o a morir, porque no hay cómo volver. Pero si vencemos, volvemos en las naves de nuestros propios enemigos. Y así fue. Es importante pensar que los mejores hombres no son aquellos que han esperado las oportunidades, sino quienes las han buscado y han aprovechado precisamente el tiempo. ¿Cuántas veces la falta de temor, el temor y la inseguridad nos ha atado a lo seguro, a lo que es una vida tranquila, aquello que significa no tener que invertir más allá de lo que ya tenemos? Aquí estamos bien, estamos completos, estamos cabales, ¿para qué más? Pero nosotros no debemos renunciar a los cambios, no debemos renunciar a nuestros sueños. Nos debe precisamente mover nuestros anhelos y las metas que están grabadas en lo más profundo de nuestros corazones. Elías quemó la carne de aquella yunta de bueyes y luego le siguió. Un buen ejemplo. Permitir también entonces como tercer paso que Dios nos use a su manera. Que no creamos que nosotros porque tomamos aquellas decisiones eso es suficiente. ¿Cuántas veces hemos consultado con Dios acerca de, mira, Señor, mira, esta es una tarea que quisiera hacer para ti, ¿qué piensas? Muchas veces se abren o se cierran puertas precisamente porque hay muchas cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios y hay muchas otras que no. Eliseo reconoció el llamado, abandonó todo lo que sabía que le era familiar y sacrificó su vida definitivamente. Para él la ganadería o el dedicarse a la agricultura, la agricultura era su principal trabajo. Sin embargo, abandonó todo aquello que sabía. Yo pensé que viajando a España ya no iba a trabajar como médico nunca. El reconocimiento del título de médico fue por instancia de un español. Yo no iba a meter mis papeles, pero él insistió y me dijo, ¿por qué no metes tus documentos? Te puede ser útil. Un inconverso, un hombre que todavía, aún a estas alturas, es amigo, no conoce a Dios y sin embargo es un hombre que muchas veces Dios lo ha usado. Así que la pasión por nuestro Salvador, la pasión por el Señor Jesucristo siempre será arriesgada. Siempre, porque tendremos que invertir. Y eso es lo que nos cuesta, muchas decisiones a tomar, a veces en pro de esa pasión por nuestro Salvador. Ahora, si midiéramos nosotros la salvación que Él tuvo, la salvación que Él nos otorgó, pero la pasión con la que te miró a ti, aún la pasión con que me miró a mí, aún con aquellos ojos de misericordia, aún hombres y mujeres pecadoras, Él no escatimó todo aquello.
Para aquellos que le han seguido ha significado muchas cosas. Sin embargo, necesitamos el toque de la gracia de Dios en nosotros, personalmente, como familias y también como iglesia. La siguiente, por favor. ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida? ¿Qué cambios necesito hacer yo en mi vida para de verdad entrar en ese caminar, en ese conocer, en esa pasión por nuestro Salvador como iglesia? Debemos de tomar una decisión, porque amar apasionadamente es también una decisión. Sigue, por favor. Sigue. Sigue. Debemos mantener entonces nosotros, precisamente, al tomar una decisión, hacer valer en nosotros el principio bíblico de seguirlo a Él, de reconocer el ministerio que Él tiene para nosotros. Esos dones, esos regalos que están ahí, que no se queden dormidos. Piensa en qué podrías hacer tú por tu Salvador o para tu Salvador. Debemos mantener entonces un compromiso constante con Dios, de diario, rendir diariamente nuestras vidas a Él, compartir el Evangelio con otros, esa gracia que tú ya tienes, ese regalo de la salvación, compartirlo con otros, importante. Servir a otros, se habla siempre de los demás. El problema es que muchas veces nosotros decimos estoy muy ocupado o me distraigo con facilidad. Debes tomar una decisión. Y esta semana que viene es muy importante de que tú te comprometas a continuar con ese estudio de la Biblia, a compartir esa verdad que está en ti con otros alrededor de tu vida, pero también servir a los demás. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Qué Dios te ha dado como profesional? ¿En qué estás formado? Sé que Dios tenía un propósito con mi vida. Definitivamente jamás hubiese podido ser médico. Cuando yo le decía a mi mamá, abuela, porque con ella crecí, y le decía que quería ser médico, mi mamá lo único que decía es, sí, hijo, claro que sí, vamos a pedirle a Dios. Y eso era todo, porque no había los recursos. Sin embargo, me dio ese regalo y he visto todo lo que Dios ha hecho a través de eso. No porque yo sea un merecedor de todo eso. Él tenía un plan. Y tiene un plan para ti de manera personal. Eso es seguro. Quiero contarte una historia y con esto termino. Que Dios te está llamando para conocerlo de manera personal y para conocerlo apasionadamente. Un padre joven, un caballero tipo A, padre de familia, seguía la misma rutina todos los días. Llegaba a casa alrededor de las 5:30 de la tarde, parqueaba su coche ahí en el frente, luego lo metía a su garaje, salía a la calzada con el maletín en la mano, luego entraba, recogía el periódico, entraba a su casa, colocaba el maletín que llevaba en su mano, luego ponía el periódico en el sofá, en su sala de estar, luego caminaba por un largo pasillo hasta la cocina, abría la refri, el frigo iba a decir yo acá, abría la refri y tomaba precisamente un vaso de leche, sacaba el cartón y vaciaba la leche en un vaso. Luego caminaba otra vez a la sala de estar, luego sentado en su sala, ya con una galleta y un vaso de leche en la mano, empezaba a ver las noticias en su televisor, en su gran televisor. Mientras tomaba la leche y su galleta, él miraba las noticias y todo. Luego en los anuncios, en el periodo de anuncios, iba leyendo su periódico. Y todo esto lo hacía constantemente, durante años. Pero sin saberlo,
Su hijo de 3 años, en ese último tiempo, su hijo de 3 años lo había observado constantemente. Y una noche, el padre regresó a casa y comenzó su rutina habitual. Metió el carro en su garaje, recogió el periódico, entró por el pasillo y en ese momento, al levantar la vista, se da cuenta que el niño estaba avistando precisamente el regreso de su padre con una sonrisa. Dio la vuelta y entró corriendo para su casa, para el área de la cocina. El padre sabía que algo estaba pasando y solo empezó a observarlo, no dijo nada. Algo estaba pasando y observa a su hijo. Gratamente sorprendido, se da cuenta que el niño corre hacia la esquina del mostrador de la cocina, saca una de las gavetas, sube sus piecitos sobre la gaveta y luego sube sobre el mostrador y luego al abrir la alacena, trata de alcanzar un vaso. Para el padre, claro, por su estatura era muy fácil, sin embargo para el niño era muy difícil. Y en ese trayecto de tomar el vaso, los demás vasos se bambolean y todo, pero no se cae ninguno, no se quiebra nada y él logra bajar con el vaso al fin por la misma escalera que él se ha creado. Luego, cuando el niño se desliza abajo en el piso, corre y trata entonces con ese vaso de llegar a la refri, la abre y con dificultad trata de coger el medio galón de leche que había en la refri. Para un niño de 3 años esto es sumamente pesado. Y en una de esas se le desliza y cae el medio galón de leche en el piso y se riega un montón de leche, pero él aún así coge el vaso y empieza a vaciar un poco de leche ya con el medio galón, ya con menos peso. El padre lo observa y en otras oportunidades el padre le hubiera dado un gran regaño por todo el desastre que estaba haciendo el chico, pero él decía, algo más está pasando. El niño trató también de coger una galleta del recipiente, bota el recipiente, se riegan todas las galletas, él deja todas en el piso, toma una y toma el vaso de leche con el poco de leche que había y la galleta y se la lleva a su padre diciéndole, bienvenido, aquí está. Y el padre en ese momento reconoció todo ese proceso que él hacía constantemente. Su hijo trató de darle una bienvenida con galletas regadas sobre el piso, con hacer su esfuerzo sobre las gavetas de aquel mostrador, con la leche también regada por toda la cocina. El padre abraza a su hijo y le dice, gracias. Este niño de 3 años había actuado por pura pasión por su padre. Y por suerte, su padre lo había reconocido. ¿Cuántas veces hemos derramado la leche, mis hermanos? ¿Cuántas veces hemos derribado el recipiente de las galletas? ¿Cuántas veces hemos derramado muchas cosas en el piso por tratar de demostrar a nuestro Padre la pasión que tenemos por Él? No importa que estas cosas pasen. Dios siempre se dará cuenta, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su misericordia, Dios siempre mirará tu mejor esfuerzo y Él de verdad te premiará. Aquel padre logró reconocer en su hijo precisamente el esfuerzo que él había hecho. Él reconocerá tu pasión por él. Dísela desde tu corazón, desde tu mente. Dile de tu pasión, háblale de tu pasión, pero empieza a trabajar ahora. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Me gustaría orar, que orásemos juntos. Padre, muchas gracias por este privilegio, Señor, que me has dado de compartir la palabra con mis hermanos. Una iglesia muy querida, no solo para mí. No me cabe duda que tú amas esta iglesia, Señor.
por todos los regalos que tiene, por todas las cosas, Señor, vidas y ministerios, Señor, que han transcurrido a través de estos años. Gracias, Señor. Permite que cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, puedan ver los dones que tienen en su vida y que puedan ofrendarlos a ti. Gracias por el privilegio de trabajar contigo. Gracias por el privilegio de trabajar para ti. Señor, bendice esta iglesia, no solo numéricamente, Señor, sino en crecimiento espiritual y sobre todo en gracia para todos los demás allá afuera. Bendito seas por ser nuestro Dios y por ser nuestro Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.